Existe una mentira peligrosa que casi todo el mundo cree, que el narcisista envejece, pierde fuerza y se vuelve alguien inofensivo. Eso no es verdad. Es exactamente lo contrario. En la tercera edad, el narcisista, sea hombre o mujer, no abandona el juego. Aprende a jugar mejor, más callado y mucho más difícil de detectar. Cuando el poder externo disminuye, el narcisismo se refina, los ataques se vuelven sutiles, el control se convierte en silencio y la manipulación pasa desapercibida incluso para los más atentos. Y lo más impactante es esto: cuanto más intentas ser comprensivo, más atrapado quedas. Hoy vas a entender 8 juegos psicológicos que casi nadie percibe y cómo protegerte sin confrontación, sin culpa y sin desgastarte emocionalmente. Si ya sentiste que algo andaba mal, pero no sabías explicarlo, quédate hasta el final, porque esto puede cambiar completamente la forma en que ves esa relación. Juego sucio 1. Victimismo estratégico. El victimismo estratégico es una de las armas más eficientes del narcisista en la tercera edad. Aprende a vestir la fragilidad como un disfraz emocional convincente. El habla cambia, el tono se vuelve más cansado, el cuerpo parece siempre al borde del colapso. No es debilidad real, es actuación bien entrenada por el narcisismo. La edad se convierte en un escudo emocional que impide cualquier cuestionamiento. Si reaccionas, pareces cruel. Si te callas, el juego avanza. Y así, poco a poco, el control cambia de manos sin que nadie se dé cuenta. En este juego, la fragilidad nunca es directa, se sugiere. El narcisista no dice «estoy sufriendo», suelta frases sueltas, suspira hondo, hace pausas largas. Comentarios como «a mi edad, ya a nadie le importa» surgen de la nada. La intención no es pedir ayuda, es activar culpa. Quien está cerca comienza a vigilarse emocionalmente. Evita discrepar, evita imponer límites, evita incluso vivir. El narcisismo entiende que la culpa silenciosa es más eficaz que cualquier ataque frontal. Un ejemplo común sucede cuando intentas poner un límite simple. Puede ser una visita menos frecuente o una decisión personal. El narcisista no discute el límite, dramatiza su propia condición. Dice que está viejo, cansado, solo, olvidado. No te acusa directamente, pero el peso cae todo sobre tus hombros. Comienzas a preguntarte si no estás siendo egoísta. Y es exactamente ahí donde el juego funciona. El victimismo estratégico te hace sentir responsable por emociones que no son tuyas. La salida comienza cuando se aprende a diferenciar cuidado de culpa. Es posible ser respetuoso sin anularse. Es posible ayudar sin atarse emocionalmente. El narcisismo se alimenta de tu reacción exagerada, no de tu empatía equilibrada. Respuestas cortas, postura firme y ausencia de justificaciones largas debilitan este juego. El narcisista percibe cuando el victimismo ya no genera control, y cuando eso sucede, se ve obligado a cambiar de estrategia. Juego sucio 2. Culpa moralizada. La culpa moralizada es una extensión refinada del narcisismo en la tercera edad. Aquí, el narcisista usa el pasado como moneda emocional. Todo lo que hizo o dice que hizo se convierte en argumento permanente. Sacrificios antiguos son recontados como si hubieran sucedido ayer. Nada prescribe, nada se cierra. El narcisismo transforma la memoria en chantaje silencioso y cualquier intento tuyo de vivir el presente se convierte automáticamente en una falla moral. No te equivocas por actuar, te equivocas por existir fuera de su guión. En este juego, los límites son tratados como ingratitud. Si dices no, el narcisista escucha. Después de todo lo que hice, la conversación nunca se queda en el ahora. Se arrastra hacia un tribunal emocional del pasado, y el juez ya decidió. Pasas a sentirte pequeño, debiendo algo que nunca termina. Al narcisismo le gusta esa sensación de deuda eterna, porque paraliza. Quien se siente en deuda no impone límites, no confronta, no se aleja.
Un ejemplo común aparece cuando intentas priorizar tu propia vida, un compromiso, un viaje, una decisión personal. El narcisista no discute la elección, recuerda sacrificios antiguos, habla de noches sin dormir, de esfuerzos que ni recuerdas bien. El tono no es agresivo, es decepcionado, y eso pesa más. Comienzas a preguntarte si no estás siendo injusto. La culpa moralizada te hace cargar un peso que no es proporcional a la realidad. La protección comienza cuando se entiende una verdad simple. La gratitud no es sumisión. Reconocer el pasado no significa entregar el presente. El narcisismo mezcla estas dos cosas a propósito. Responder sin entrar al juego es esencial. Frases cortas, sin justificaciones largas, ayudan a romper el ciclo. El narcisista espera explicaciones emocionales, no decisiones firmes. Cuando dejas de intentar demostrar que eres buena persona, este juego pierde fuerza. Juego sucio 3. Control por el silencio. El control por el silencio es una de las estrategias más desconcertantes del narcisismo, porque no deja marcas visibles. El narcisista aprende que no necesita gritar para castigar. Basta con retirar presencia, calidez y respuesta. El silencio no viene como descanso, viene como mensaje. Miradas frías, respuestas secas y ausencia emocional pasan a dominar el ambiente. Quien convive siente una tensión difícil de explicar. Parece que algo está mal, pero nadie dice qué. Y es exactamente esa confusión la que mantiene el control activo. En este juego, el silencio es calculado. Aparece después de que expresas una opinión, pones un límite o simplemente actúas de forma autónoma. El narcisista se cierra, se distancia y observa tu reacción. El narcisismo prueba cuánto tiempo aguantas estar sin aprobación. Muchas personas, para aliviar el malestar, terminan pidiendo disculpas por algo que ni siquiera saben bien qué fue. El silencio se vuelve castigo y, al mismo tiempo, entrenamiento emocional. Aprendes que discrepar tiene un costo. Un ejemplo común sucede en reuniones familiares o convivencias diarias. Dices algo simple, tal vez incluso neutral, y el clima cambia. El narcisista no responde, no mira, no comenta. Horas después, días después, la frialdad continúa. Nadie explica nada. Comienzas a revisar mentalmente cada frase que dijiste. La duda se instala. El narcisismo sabe que cuando la persona comienza a autocensurarse, el control ya fue establecido. La salida de este juego comienza cuando se entiende que el silencio del narcisista no es ausencia, es estrategia. Reaccionar intentando agradar solo refuerza el patrón. Lo más eficaz es mantener la postura estable, sin perseguirlo emocionalmente. Responder con neutralidad, seguir la propia rutina y no intentar arreglar el clima debilita el juego. El narcisismo pierde fuerza cuando percibe que el silencio ya no genera sumisión, solo distancia emocional. Juego sucio 4. Distorsión de la realidad. La distorsión de la realidad es uno de los juegos más peligrosos del narcisismo en la tercera edad, justamente porque sucede de forma lenta y acumulativa. El narcisista comienza a reescribir hechos pasados con naturalidad, como si solo estuviera recordando mejor. Pequeños detalles son alterados, conversaciones ganan nuevos sentidos y actitudes negativas simplemente desaparecen de la narrativa. No es un error de memoria inocente, es una estrategia psicológica. Con el tiempo, su versión pasa a parecer más firme que la tuya, y eso sacude profundamente a quien está del otro lado. En este juego, la negación es constante, pero nunca agresiva. El narcisista dice que no dijo eso, que no actuó de esa forma, que entendiste mal. El tono es calmado, casi didáctico, y eso confunde. El narcisismo sabe que quien habla con convicción crea duda en quien habla con emoción. Poco a poco, comienzas a cuestionar tu propia memoria.
Piensas que tal vez estás exagerando, siendo demasiado sensible o interpretando mal las situaciones. Y cuando eso sucede, el control ya está instalado. Un ejemplo común surge en conflictos antiguos. Recuerdas claramente algo que dolió, pero el narcisista reacciona con sorpresa. Dice que nunca haría eso, que eso no va con él. En algunos casos, aún añade que siempre tuviste mala memoria o imaginación fértil. No hay ataque directo, solo descalificación sutil. El efecto es devastador. Comienzas a confiar menos en ti mismo y más en su versión. Al narcisismo le encanta cuando delegas tu propia percepción. La protección comienza con algo simple, pero poderoso. Confiar en los propios registros internos. Anotar hechos, observar patrones y validar sentimientos ayuda a mantener los pies en la tierra. No es necesario confrontar cada distorsión, porque eso alimenta el juego. Lo más eficaz es dejar de discutir versiones y enfocarse en decisiones. El narcisismo pierde fuerza cuando percibe que ya no logra confundir tu percepción de la realidad. Cuando confías en ti, este juego comienza a desmoronarse. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido para ti, es porque existe un patrón ahí que no comenzó ahora y no termina solo. Y en este punto, necesitas conocer el material que dejé en el primer comentario fijado. Es un libro virtual, simple de acceder, que llega directo a tu celular y a tu correo, donde explico paso a paso cómo romper el ciclo de la manipulación del narcisismo con claridad, firmeza y sin confrontación. Junto con él, hay dos materiales que se complementan naturalmente. Uno te ayuda a identificar el lenguaje del narcisista antes de que te confunda, y el otro está enfocado en reconstruir tu autoconfianza emocional, desde adentro hacia afuera, a tu ritmo. El enlace está en el primer comentario fijado, de forma bien clara. Y si este tipo de contenido te está ayudando a ver mejor y a fortalecerte, sigue el canal para continuar aprendiendo con más conciencia y menos desgaste. Juego sucio 5. Manipulación con terceros. La manipulación con terceros es un movimiento clásico del narcisismo cuando el control directo comienza a fallar. El narcisista pasa a construir una narrativa fuera de la relación, siempre poniéndose como víctima incomprendida. Familiares, amigos y conocidos se vuelven audiencia y, sin darse cuenta, instrumentos del juego. Cuenta historias a medias, omite detalles importantes y destaca solo aquello que lo favorece. El objetivo no es desahogarse, es crear un tribunal silencioso. Así, incluso ausente, continúa ejerciendo influencia sobre ti. En este juego surge la figura del villano invisible. El narcisista nunca te acusa directamente en tu cara. Deja que otros lo hagan por él. Comentarios atravesados, preguntas extrañas y cambios de comportamiento comienzan a aparecer a tu alrededor. Alguien cuestiona tus actitudes, otro sugiere que deberías ser más paciente. Sientes que algo se está diciendo, pero no sabes exactamente qué. Al narcisismo le encanta este tipo de presión indirecta, porque desgasta sin dejar rastro claro. Un ejemplo común sucede cuando reduces el contacto o estableces límites. De repente, parientes comienzan a llamar preocupados. Dicen que el narcisista está triste, frágil o enfermo. Nadie menciona el contexto completo. Te conviertes en el personaje frío de la historia. Eso genera culpa y muchas veces aislamiento social. Algunas personas se alejan sin siquiera escuchar tu versión. El narcisismo entiende que cuando pierdes apoyo, quedas más vulnerable al control. La salida comienza cuando se entiende que no toda opinión externa merece explicación. Intentar defenderte ante todos solo amplía el desgaste. Lo más eficaz es mantener una postura coherente, repetir pocas veces el mismo mensaje y seguir firme. Quien quiera entender, percibirá los patrones con el tiempo. El narcisismo pierde fuerza cuando ya no logra usar a terceros como extensión de su propio control. La verdad no necesita gritar, se sostiene sola. Juego sucio 6. Dependencia emocional disfrazada.
La dependencia emocional disfrazada es uno de los juegos más sutiles del narcisismo en la tercera edad. Aquí, el control no aparece como dominación, sino como necesidad. El narcisista comienza a mezclar cuidado con obligación, atención con deber. Crea la sensación de que solo tú eres capaz de suplir ciertas carencias. El discurso cambia, pero el efecto es el mismo: atrapar. El narcisismo aprende que cuando alguien se siente indispensable, tiene miedo de irse, y ese miedo mantiene el vínculo vivo. En este juego, el narcisista se muestra frágil de forma selectiva. No demuestra fuerza para resolver nada solo, pero siempre tiene energía para controlar emociones ajenas. Pequeñas decisiones se vuelven grandes dramas. Pasas a ser consultado para todo, y sin darte cuenta, tu vida comienza a girar en torno a esa dinámica. El narcisismo se alimenta de tu disponibilidad constante. Cuanto más te adaptas, más atrapado te sientes, y esto sucede sin gritos, sin cobros explícitos, solo con expectativa silenciosa. Un ejemplo común aparece cuando intentas alejarte un poco. El narcisista reacciona con preocupación exagerada o frases como «no sé qué haría sin ti». Parece cariño, pero no lo es. Es presión emocional. Comienzas a sentir culpa por desear espacio. Y ese es el punto central del juego: transformar tu necesidad legítima de libertad en sensación de abandono. El narcisismo distorsiona el cuidado para mantenerte emocionalmente atado. La protección comienza cuando se entiende que ayudar no es anularse. Es posible apoyar sin asumir responsabilidades que no son tuyas. Reducir la disponibilidad, estimular autonomía y evitar resolver todo son pasos esenciales. El narcisismo se debilita cuando percibe que ya no asumes el papel de salvador. La dependencia emocional solo funciona cuando alguien acepta cargar el peso que no le pertenece. Juego sucio. 7. Sabotaje de tu crecimiento. El sabotaje de tu crecimiento aparece cuando el narcisista percibe que te estás volviendo más fuerte, más seguro y menos dependiente. El narcisismo no lidia bien con la autonomía ajena, principalmente cuando amenaza el control emocional construido a lo largo del tiempo. El ataque no es directo, viene en forma de ironía, bromas disimuladas y críticas sutiles, nada que pueda ser fácilmente confrontado. Todo parece broma, opinión o preocupación. Pero el efecto es minar tu confianza poco a poco. En este juego, cualquier avance tuyo genera incomodidad, una decisión firme, un nuevo proyecto, un cambio de postura. El narcisista reacciona con comentarios que disminuyen la importancia de aquello. Dice que estás exagerando, que no durará, que eso no va contigo. El tono es calmado, casi condescendiente. El narcisismo sabe que no necesita impedir tu crecimiento, basta con hacerte dudar de él. Cuando la duda entra, el siguiente paso se traba. Un ejemplo común sucede cuando comienzas a imponer límites o a cuidar más de ti. El narcisista responde con frases como «eso es cosa de tu cabeza» o «estás diferente y no para mejor». No es una crítica abierta, es un veneno lento. Comienzas a preguntarte si realmente estás en el camino correcto. Al narcisismo le encanta ese estado de vacilación, porque devuelve el control emocional a las manos de quien siempre quiso comandar. La protección comienza cuando se entiende que no toda opinión merece espacio interno. Crecer incomoda a quien depende de tu estancamiento. Mantener el foco, reducir compartir cosas innecesarias y no buscar validación debilitan este juego. El narcisismo pierde fuerza cuando percibe que sus comentarios ya no interfieren en tus decisiones. Evolucionar en silencio es una de las respuestas más eficaces. Juego sucio. 8. Indiferencia punitiva. La indiferencia punitiva es el último recurso del narcisista cuando percibe que los otros juegos están perdiendo efecto. Aquí, el narcisismo abandona cualquier intento de acercamiento emocional y apuesta por la frialdad absoluta. Ya no hay discusión, ya no hay drama,
Ya no hay victimización explícita. El narcisista simplemente se cierra. El afecto desaparece, el interés se evapora, la presencia se vuelve ausencia incluso estando en el mismo espacio. Es una forma de castigo silencioso, pensada para generar dolor sin dejar pruebas. Cuando nada más funciona, intenta borrarte emocionalmente. En este juego, la frialdad no es desinterés genuino, es estrategia. El narcisista retira validación, atención y reconocimiento de forma calculada. Respuestas cortas, mirada vacía, falta de reacción ante tus emociones. El objetivo es hacerte sentir invisible. El narcisismo apuesta a que el miedo a ser ignorado es más fuerte que cualquier confrontación. Muchas personas ante esto intentan explicarse, agradar o provocar alguna reacción, y es exactamente eso lo que mantiene el juego vivo. Un ejemplo común sucede cuando dejas de reaccionar a los juegos anteriores. El narcisista percibe que ya no logra confundir, culpar o atrapar como antes. Entonces cambia el clima. Se vuelve distante, frío, casi indiferente a tu existencia. No pregunta, no comenta, no valida. Comienzas a sentir un vacío extraño, como si hubieras perdido algo importante. Y ahí es cuando surge la tentación de hacer algo para recuperar la conexión. El narcisismo cuenta con ese impulso para retomar el control. La protección comienza cuando se entiende que la indiferencia punitiva no es señal de fin, es señal de desesperación. Es el último intento de mantener poder emocional. No reaccionar, no implorar y no justificarse debilita este juego rápidamente. Mantener tu rutina, tus límites y tu estabilidad emocional desmonta la estrategia. El narcisista percibe que la frialdad ya no genera sumisión. Cuando eso sucede, el juego pierde sentido y el control comienza a derrumbarse. Si todo lo que escuchaste hasta aquí tocó algo profundo, comenta algo como: yo elijo salir del juego, porque esa elección comienza por dentro. Quien vivió relaciones marcadas por el narcisismo carga un dolor silencioso, una confusión constante y una fragilidad emocional que no apareció de la nada. Fue siendo construida poco a poco, día tras día. Eso no es debilidad, es el efecto de un patrón psicológico repetido por demasiado tiempo. Y si te reconociste en esto, necesitas leer el material que está en el primer comentario fijado debajo del video. Es un libro virtual, simple y directo, que recibes en el celular y en el correo, sin complicaciones, para leer a tu ritmo y con tranquilidad. En él explico paso a paso cómo salir de ese ciclo con claridad, firmeza y sin culpa, incluso cuando el narcisista es alguien cercano. Este material se completa con dos contenidos importantes. Uno, que te ayuda a entender el lenguaje del narcisista, para no caer más en trampas emocionales, y otro, enfocado en la reconstrucción de tu autoconfianza, algo esencial después de tanto desgaste. El enlace está en el primer comentario fijado, bien fácil de encontrar. Y si este contenido te ayudó a ver con más lucidez, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Este camino de fortalecimiento no tiene que ser solitario. No estás solo o sola en esta jornada. Hasta el próximo video.